Apocalipsis capítulo 2. La semana pasada vimos un panorama general de todo el libro y no sé tú, pero a mí me emociona estudiar Apocalipsis, me emociona mucho. Y una de las razones por las que realmente me emociona es porque fue el primer libro que yo estudié apenas me convertí. Apenas el Señor me rescató, pues yo busqué cualquier estudio bíblico que había y el que había en lunes era Apocalipsis. Entonces, desde esa vez que el libro me cautivó. Y el día de hoy vamos a ver algo muy importante. Acompáñame al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias porque nos permites venir delante de ti a buscar tu voluntad, tu dirección y tu sabiduría en tu palabra. Sujetamos, Señor, todo. Te damos gracias porque a pesar de la lluvia nos permitiste llegar y te rogamos que pues siembres tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino. ¿Por qué decimos que es un bosquejo divino? Porque no es un bosquejo que alguno de nosotros se inventó, sino que Jesús mismo se lo da a Juan en el capítulo 1, versículo 19, en el que divide el libro en tres partes. La primera parte, las cosas, dice Juan, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué cosas ha visto Jesús? Ha visto a Jesús glorificado. La segunda parte, las cosas que son. ¿Qué cosas son? Capítulos 2 y 3, las 7 cartas a las 7 iglesias, en las que está representada la historia universal de la iglesia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulos 2 y 3 son las cosas que son, el presente. Pero habrá algo después de la iglesia. Un día la iglesia será tomada, arrebatada a los cielos y el mundo seguirá. Y seguirá en una etapa de 7 años, que la tercera parte son las cosas que han de ser después de estas. Y después de estas, en griego es la frase metatauta, después de estas. ¿Después de qué? Pues después de la iglesia. ¿Qué cosas vendrán después de la iglesia? Pues capítulos 4 al 22, que a su vez están divididos en algunas secciones. Capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia en el cielo delante del trono adorando a Dios. Y ahí vamos a estar un día, capítulos 4 y 5. Capítulos 6 al 19 es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Son 3 series de 7 juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Primero 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas. La ira de Dios derramándose sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? No. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 siempre está después del capítulo 5. Y en el capítulo 5, ¿dónde vimos a la iglesia? En el cielo. Por tanto, la iglesia no estará en la gran tribulación. El capítulo 19 marca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros con Él. Termina la gran tribulación, viene Cristo a reinar en esta tierra y estará reinando desde Jerusalén, nosotros con Él. Satanás estará encerrado por 1000 años, pero después de esos 1000 años, que es el capítulo 20, el milenio, después de esos 1000 años, Satanás será dejado libre y entonces saldrá a armar un ejército contra el Señor Jesucristo y Dios hará así. Quedarán todos derrotados y cielos y tierra ardiendo serán deshechos y entonces habrá nuevos cielos y tierra nueva y descenderá la nueva Jerusalén y nosotros viviremos felices para siempre. Entonces Apocalipsis, si te das cuenta, no es un libro difícil, sino fácil de entender si tú sigues en orden el bosquejo que Dios mismo nos da. Ahora estamos en el capítulo 2. Capítulos 2 y 3, y si alcanzamos a hacerlo a tiempo, vamos a ver estas 7 cartas a las 7 iglesias. Y tengo un cuadro, una imagen, porque estas 7 cartas tienen 4 formas de entenderse. Las 4 cosas que tenemos para entender es que estas 7 cartas son a 7 iglesias específicas. 7
iglesias que tenían sus problemas, sus asuntos, sus dificultades, sus características. Son 7 asuntos particulares de estas 7 iglesias, ¿no? Ahí está. Entonces hay un nivel de aplicación local. Estas cartas que Jesús va a escribir pues tienen esa aplicación, ¿no? Los de Éfeso tenían ese problema, los de Esmirna tienen ese problema. A la vez hay una segunda capa en la que podemos entenderlo, que es una aplicación profética. ¿A qué nos referimos con una aplicación profética? A que cada una de estas iglesias representa una etapa de la historia de la iglesia, comenzando con la iglesia del primer siglo y terminando en la última iglesia que estará presente cuando el Señor Jesús regrese y sea arrebatada al cielo. Entonces también hay una aplicación profética. Un tercer nivel de entendimiento es que tenemos digámosle una aplicación eclesiástica. ¿Y qué quiere decir eclesiástico? Pues eclesiástico quiere decir de la iglesia. O sea, estos consejos son válidos para toda iglesia en todo lugar. Llámese Semilla Querétaro, Semilla México, Semilla San Antonio, Semilla McAllen o Casa sobre la Roca. La iglesia que tú quieras encuentra instrucción en esto porque habla a las iglesias en general. Y por último, hay un nivel personal. Cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga. Y eso es algo individual. ¿Por qué? Porque estas 7 iglesias también nos presentan 7 tipos de cristiano que hay el día de hoy. Tal vez en este mismo salón hay 7 tipos de cristiano. O 7 etapas en tu vida cristiana que a lo mejor has atravesado o vas a atravesar. No, tal vez no las 7, pero alguna de estas seguramente te vas a poder identificar. Entonces, capítulo 2. Una cosa más, estas iglesias, si tú alteras el orden, se cae todo. O sea, si tuvieran otro orden, ya no funcionan. Este orden es específico y por eso creemos que es divinamente inspirado. Cada iglesia, cada carta tiene una estructura muy sencilla, que también vamos a ponerla en el cuadrito. Cada carta tiene una estructura. Primero tenemos un destinatario. ¿A quién le está escribiendo el Señor Jesús? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Entonces un destinatario. Luego hay una descripción de Cristo, generalmente tomada del capítulo 1. Si tú recuerdas, en el capítulo 1 vimos a Jesucristo ceñido con una ropa que lo cubría hasta los pies, con un cinto de oro, con los ojos como llama de fuego y todo eso. Bueno, generalmente la descripción la va a tomar del capítulo 1, no siempre, y eso también es importante. Luego tenemos una afirmación de lo que Jesucristo sabe. Jesús dice, yo sé lo que estás viviendo. Y luego tenemos una corrección o exhortación, porque le dice, ok, sé lo que estás viviendo, pero esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y luego hay una instrucción, ¿qué tienes que hacer para corregir lo que está mal? Tienes que corregir esto y tienes que hacer aquello y deja de hacer esto. Luego hay una advertencia, si no me haces caso, va a suceder esto otro. Y por último hay una promesa y una bendición. Y el que venciere tendrá esto y esto y esto y esto y esto. Y hay una promesa y una bendición. Cada carta tiene estos elementos. Cuando a alguna carta le falta alguno de esos elementos, es importante, porque hay algo que Dios nos quiere decir también en su silencio. Capítulo 2, ahora sí vamos a arrancar. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La semana pasada decíamos que el ángel puede ser como el pastor de cada iglesia. No creemos que sea un ángel así de verdad, porque muchas de las cosas que vamos a leer no pasan con los ángeles, no cuadraría. ¿Puede ser un pastor? Sí. ¿Sería medio raro? Sí, lo decíamos la semana pasada, pero es probablemente la mejor alternativa, que sea el mensajero de cada iglesia. Si eso es así, hay un gran consuelo, porque quiere decir que cada pastor, ¿te acuerdas en el capítulo 1? Las estrellas son los 7 pastores, están en la mano del Señor. Cada pastor de cada iglesia está en la mano del Señor. Entonces capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso es una iglesia importante para nuestra historia, la historia de la iglesia. Fue fundada por Pablo. Nomás chécate qué pastor estuvo Éfeso. Estuvo Pablo un buen rato. Luego estuvo Apolos. Luego estuvo Timoteo. Luego estuvo Juan mismo
pastoreando esa iglesia. O sea, es una iglesia que realmente tuvo grandes privilegios. Y la palabra Éfeso quiere decir deseada. Cada iglesia en su nombre tiene algo importante también, deseada. Fíjate lo que pasa con esta iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero está el destinatario, luego está la descripción de Cristo y se pone como el que tiene las 7 estrellas en su mano y los 7 candeleros de oro. El que tiene esto dice lo siguiente. Vamos a ver que más adelante su descripción es importante porque es lo que la iglesia necesita recordar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Puras cosas buenas tiene esta iglesia. No más que dijeran de ti eso, ¿te imaginas? Iber, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, o sea, tu doctrina es celosa. Incluso has examinado a los falsos maestros y has dejado con evidencia que no son apóstoles. Los has hallado mentirosos, has sufrido, eso habla de paciencia, has tenido paciencia, has trabajado arduamente con una buena motivación por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le podemos criticar a esta iglesia? Ojalá Semilla Querétaro fuera así, no cada uno de nosotros así. Pero hay algo que el Señor quiere decir. Dice, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes qué tiene esta iglesia? Mucho trabajo por el Señor, muy poca relación con el Señor. Se parece a ese matrimonio en el que el marido le dice, pero te he dado todo, ¿qué más quieres? No tengo un amante, salgo del trabajo directo para la casa, la verdad soy un marido perfecto, y hasta puede ser cierto, no más que nunca tiene tiempo para su esposa, nunca tiene tiempo para su familia, y su familia lo que le dice, sí, pasas demasiado tiempo haciendo cosas por nosotros, pero nunca estás con nosotros. Y a Jesús le duele, esa iglesia le duele. Dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. No dice has perdido tu primer amor. ¿Cuál es la diferencia entre perder y dejar? Piensa en tu celular. ¿Qué prefieres? ¿Perdí mi celular o dejé mi celular? Hay una gran diferencia. Y esta iglesia lo que Jesús le dice es, has dejado tu primer amor. ¿Sabes dónde está? No es que lo has perdido, simplemente lo has dejado. ¿Y cuántos de aquí hemos dejado nuestro primer? ¿Te acuerdas cómo era tu primer amor con el Señor? Haz memoria, ¿cómo era cuando recién te entregaste al Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que Jesús le dice es, uno, recuerda de dónde has caído. Has caído. Date cuenta, has caído. Estabas en una posición y has caído. Recuerda cómo era. Número 2, le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce que estás mal y arrepiéntete. Y en tercer lugar, haz las primeras obras. Por eso me gusta predicar Apocalipsis. Porque lo primero que yo hice cuando recién le entregué mi vida a Cristo fue estudiar Apocalipsis. Entonces siempre es como regresar a cómo era ese primer amor. Y todavía me acuerdo cuando yo no entendía absolutamente nada. Me acuerdo que decían, vamos al libro de Hebreos. Y yo, Hebreos debe estar en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí le buscaba en el Antiguo Testamento. Y nomás me sentaba al de lado así para ver si veía de la mitad para atrás o de la mitad para adelante, ¿no? Pero era maravilloso. Yo creo que entendía el 10% de todo lo que enseñaba la persona que daba el estudio. Pero era maravilloso. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 vimos eso? Jesús está con 7 estrellas, que son los 7 pastores en su mano. Y Él está en medio de 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Es como si le dijera, si tú no quieres estar conmigo, pues te voy a quitar te voy a poner en otro lugar donde yo no estoy.
Porque al final de cuentas, hacer iglesia sin querer estar con Cristo, pues ¿para qué? Voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No dice que aborreces a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? No se sabe realmente. Lo más probable es que nicolaitas venga de dos palabras griegas, nike, que es vencer, así como en tus zapatos, así, nike, es de eso, en griego, vencer. Entonces ya no le digas Nike, nike, está bien dicho. No hablas inglés, pero tu griego está muy bien, ¿no? Nike. Y laos, que quiere decir pueblo. Entonces, los nicolaitas podrían ser una doctrina de gente que ha, digamos, conquistado el pueblo o gobierna sobre el pueblo. Y pareciera que es este primer intento de hacer una nueva jerarquía en la iglesia. Gente que de pronto, por el cargo que ocupa, piensa que está sobre los demás. Entonces, tú quieres acercarte a Dios, tienes que venir conmigo y yo te voy a decir lo que Dios dice. Yo te voy a decir lo que Dios quiere. Yo te voy a decir con quién te casas. Yo te voy a decir qué haces. Y entonces todo tiene que venir a través de el que está gobernando la iglesia. Y esos eran los nicolaitas probablemente. Y Dios dice, aborrezco eso. La iglesia tiene distintos miembros. Ser pastor es parte es una función dentro del cuerpo, pero no es una posición dentro del cuerpo. No es alguien que está más cerca de Dios. Pastor, ¿puede orar por mí? Usted que está más cerca de Dios, pues acércate. O sea, Dios quiere contigo tener una relación, no solo con el pastor y con el pastor con los demás. No, ¿qué le dice a la iglesia? Quiero que estés conmigo. Y si no quieres estar conmigo, entonces voy a quitar tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas. Luego le dice, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, a ver, hazte así. Si hay oído, esto es para ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un detallito que nos va a servir más adelante. Esta frase está casi al final, pero no al final. Vamos a prestar atención a ese detalle. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y en este caso, ¿qué será vencer? Pues volver al primer amor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Claro, esta iglesia no necesita del árbol del conocimiento, porque tiene una doctrina sana. Nomás necesita vida, porque sin Cristo no puede haber vida. Sin el amor de Dios no puede haber vida. Entonces la promesa es esta. Por eso el Señor se presentó como el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué necesitas? Anhelarme. Esta es la primera iglesia. Esta primera iglesia representa la iglesia del primer siglo, lo que le llaman la iglesia primitiva. No sé si alguna vez has dicho, hay que regresar a la primera iglesia. No sé si te han dicho, hay que volver a la iglesia primitiva. No. O sea, la iglesia primitiva es la que le dice, oye, estás bien chida, pero nomás no quieres estar conmigo. O sea, no es un gran modelo al que regresar. Por supuesto tiene cosas buenas, sí, como todas las otras. Pero también tiene cosas malas, no es el modelo perfecto. La iglesia primitiva muy pronto se olvidó del Señor Jesús y se encargó del ministerio. Esta iglesia, si pudiéramos ponerle años, es la iglesia que corre más o menos del año 30 y tantos, 50, hasta el año 100, la iglesia del primer siglo. Verso 8, segunda iglesia. Acuérdate los elementos que tenemos de cada iglesia, ¿no? Primero, el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. La mirra es esta sustancia que se usaba para preparar incienso, para preparar aceite, para ungir, pero también es la que se usaba para embalsamar. ¿Te acuerdas que cuando vinieron con el Señor Jesús, los 3 reyes magos, que no eran 3, no eran reyes y no eran magos, ¿no? Vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra. Oro en señal de su realeza, incienso en señal de su sacerdocio y mirra en señal de su muerte. Entonces, nomás piensa que eso, ten en cuenta eso, ¿no? A la iglesia en Esmirna.
esta iglesia va a ser la iglesia, así proféticamente hablando, la que abarca más o menos del año 100 al año 330. Del año 100 al 330. Y es lo que se conoce como la iglesia perseguida. Fíjate, y el Señor Jesús se presenta diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué interesante. A una iglesia que va a vivir muchas oleadas de persecución. ¿Sabes cuántos creyentes, cuántos hermanos nuestros murieron en ese tiempo? Más de 6 millones de cristianos fueron torturados, decapitados, arrojados a los leones, crucificados, o algunos fueron empalados, otros fueron llenos, se los rociaron con aceite y les prendieron fuego. Nerón los puso así para antorcha humana, para iluminar su jardín, mientras él desnudo en su carroza paseaba diciendo: ustedes que son la luz del mundo, son la luz de mi jardín. 6 millones. Y el Señor Jesús se presenta diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús les dice: yo sé lo que es eso. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Claro, las despojaron de todo, les quitaron todo, pero tú eres rico. Te quitaron todo, menos lo valioso, la fe. Y dice: conozco eso, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y dice que también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muchos de los cristianos en esa época fueron entregados por los mismos judíos. Y Dios dice: los judíos, esos judíos no eran judíos, no eran pueblo de Dios, eran sinagoga de Satanás, religiosos, pero no me conocían. Tú sabes que como cristianos podríamos caer en lo mismo. Ser religiosos, pero sin relación con Cristo. Y como iglesia podríamos decir: sí, somos Semilla Querétaro, pero en realidad podríamos ser sinagoga de Satanás, apartados del Señor, desechando su obra, ¿no? Fíjate lo que Dios le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Yo hubiera esperado: no temas, no vas a padecer. Pero en realidad le dice: no temas lo que vas a padecer. O sea, sí vas a padecer, pero no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuvo muerto. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué es esto de 10 días? Algunos piensan que son 10 emperadores que llevaron 10 olas de persecución. Puede ser. Por otros, y yo creo en eso, que es más lógico que sea simplemente es poco tiempo. Es poco tiempo. Sí, son 300 años. 200 años, más o menos, 250 años. Pero es poco. Lo que vas a sufrir es poco. Sé fiel hasta la muerte, la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Claro, te voy a dar una corona de victoria. Puedes estar muerto, pero yo te voy a dar una corona no de muerto, sino una corona de vida. ¿Qué es lo que le faltó a esta iglesia? ¿Te acuerdas de la estructura que teníamos? ¿Qué le faltó? Una corrección. No hay nada malo. Esta iglesia no tiene nada malo. Esta iglesia está caminando firme. Es como, hay un dicho, ¿no?, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando la iglesia fue más apretada, más perseguida, es cuando más creció y alcanzó a todo el imperio, todo el mundo conocido. Si quieres leer un poco al respecto, el clásico libro es el libro de John Fox, el libro de los mártires, así se llama. Es un libro verdaderamente horrible, es un libro difícil de leer porque es crónica de muerte tras crónica de muerte, uno tras otro, casos de gente y cómo murió y cómo fueron torturados. Y sí, es como leer las páginas, la crónica roja. Pero para muchos cristianos creo que es necesario por lo menos hojear algunas páginas de este libro, el libro de los mártires. Verso 11.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A lo mejor entre nosotros hay gente que está viviendo tribulación y está viviendo pobreza y está por causa del Evangelio. Y Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes, vas a padecer, pero son solo 10 días. Es poco tiempo. Al que venciere, y en este caso, ¿qué es vencer? Ser fiel hasta la muerte, ¿no? Eso le dijo en el versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Lo veremos en Apocalipsis capítulo 20, pero básicamente es cuando todos los muertos resucitan para la muerte eterna, menos aquellos que han creído en el Señor. Tercera iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo representa históricamente la iglesia que existió más o menos, acuérdate, son fechas más o menos arbitrarias, entre el 330 y el año 600. ¿Qué sucede alrededor del 330? Bueno, en el 313, unos años antes, en el 313, Constantino, el emperador Constantino, dicta el edicto de tolerancia, que el edicto de tolerancia básicamente hacía que el cristianismo dejara de ser ilegal. En ese punto, algunos piensan que Constantino tuvo verdaderamente una conversión, otros dicen que fue un asunto totalmente político, porque había ya muchos cristianos en el imperio, y entonces, pues, ¿cómo sumar a los cristianos a sus filas para él gobernar con más facilidad? Lo que hace es decir que se convierte. No lo sabremos hasta que estemos en el cielo realmente. Lo que sí sabemos es que dicta el edicto de tolerancia, en el que el cristianismo pasa de ser una religión prohibida a ser una religión permitida. Y alrededor del 330, o sea, unos años más tarde, pasa de ser una religión permitida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y esto trae, en primer lugar, libertad. Y eso es bueno. Pero en segundo lugar, trae muchos problemas. Porque al ser el emperador cristiano, la religión cristiana, la religión oficial del imperio, empieza a haber un conflicto entre si la religión sirve al Estado, el Estado sirve a la religión, si ninguno de los dos sirven a Dios, y hay problemas con el poder, y hay luchas de poder, y la iglesia misma se ve envuelta en cosas que no son correctas. ¿Sabes qué quiere decir Pérgamo? Pérgamo quiere decir dos cosas. Por un lado quiere decir torre, donde se ponía una atalaya, alguien que miraba y podía advertir algún ataque. Pero por otro lado, Pérgamo también viene de dos palabras, per, que quiere decir torcido, como perverso, y gamo, que quiere decir matrimonio, como monogamia, poligamia. Entonces, Pérgamo, algunos lo entienden como matrimonio torcido. Porque lo que sucede aquí es el matrimonio entre el Estado y la iglesia. Y el matrimonio entre el Estado y la iglesia, la historia lo ha establecido que no es una buena idea. Yo sé que todos quisiéramos, si el presidente fuera cristiano, no resolvería nada, no habría problemas. No estamos anhelando una autoridad cristiana, estamos anhelando el regreso de Cristo y estamos anhelando que la gente común viva con temor del Señor. No que haya una autoridad cristiana, porque como te digo, ya sucedió en la historia y no pasó nada. Distinto sería que la sociedad encargara su vida al Señor y como reflejo, pues nuestras autoridades sean así. Eso podría ser distinto. Pero bueno, versículo 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ahora imagínate, el Señor se presenta con algo muy duro. Yo tengo la espada aguda de dos filos. A Esmirna se presentó como el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último. Algo de esperanza. Aquí se presenta como un soldado con una espada aguda de dos filos, que evidentemente representa dos cosas. La primera y más obvia es la palabra de Dios. Es la verdad. Yo tengo la verdad. Yo ostento la verdad, dice el Señor. Yo soy la verdad. Pero en segundo lugar, la espada en la Biblia representa la autoridad. En el capítulo 13 de Romanos, Pablo dice, no en vano la autoridad lleva la espada, haciendo referencia a esa capacidad que tiene la autoridad para juzgar.
Y el Señor dice, el juez aquí soy yo. Yo soy quien determina las cosas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la iglesia en Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras, una vez más, sé dónde vives, sé qué es lo que haces, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y tú dices, ay nanita, qué feo vivir en Pérgamo, ¿te imaginas? ¿Por qué dice que es ahí donde estaba el trono de Satanás? En Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, es en Turquía, había el segundo templo al César, había un gran templo a Esculapio, había una biblioteca muy grande. La palabra pergamino surge de esta ciudad. Pérgamo es donde se deja de usar el papiro, que era hecho de hojas, ¿no? Egipto, por alguna razón, algunos dicen que por temor de que Pérgamo tuviera más libros que la biblioteca de Alejandría, deja de enviar papel o ese tipo de pergamino para hacer, de papiro, y entonces en Pérgamo desarrollan el pergamino, que es en cuero. Entonces era una ciudad muy intelectual, pero a la vez muy idólatra. El templo de Esculapio tenía muchas serpientes y se creía que ibas y durmiendo en el piso frío junto con las serpientes te podrías sanar. Si tú has visto los símbolos de medicina, tienen unas serpientes. Y tú dices, ¿cómo una serpiente es el símbolo de medicina? ¿De dónde, a quién se le ocurrió una brillante idea? Pues viene de acá, Esculapio, y del templo que había en Pérgamo. Entonces vivir ahí para una iglesia era algo muy difícil. Y Jesús le dice, sé dónde vives, donde mora el trono de Satanás. Ahora, la verdad es que cada uno de nosotros puede decir, yo vivo donde mora Satanás. Ayer justo me tocó estar en una conferencia para jóvenes en Semilla, México, y justo me tocó enseñar esta porción. Y les decía, pues, cuando eres joven, realmente dices, pues yo habito donde vive Satanás. O sea, soy cristiano, pero en la escuela la presión social de por qué no tomas, por qué no tienes novia, por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. Es una presión fuerte y como joven a lo mejor dices, es que tú no me entiendes. Pues, realmente yo vivo donde vive Satanás, la presión está terrible. Pero pues, cuando hablo con matrimonios me dicen exactamente lo mismo. Tú no sabes lo que es la presión de tener que estar sosteniendo una casa y problemas que son el matrimonio y la familia de mi esposa, la familia de mi esposo y la renta y el trabajo. Ay, la vida era fácil cuando era soltero y estudiante. Y cuando hablas con un matrimonio que tiene hijos, dicen, no, sabes que el problema es cuando vienen los hijos, las responsabilidades, las enfermedades, la incertidumbre, lo que va a pasar. Y cuando son adolescentes, no, pues peor todavía la cosa. Entonces cuando platicas con alguien que tiene hijos ya mayores, dices, no, pues esto es peor, porque por lo menos adolescentes estaban en la casa, ahora ya son independientes. Y cada quien vive donde vive el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. Cada quien, ¿por qué? Porque el mundo entero está vendido al maligno. Y el Señor lo sabe. Y el Señor comprende. Y dice, entiendo lo que estás viviendo. Sé que es difícil. Y le das un elogio. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas cuenta la historia que fue un mártir de la iglesia que murió precisamente por no negar. En aquella época te llevaban al templo donde se adoraba al César y tenías que prender incienso y decir, César es el Señor. Y los cristianos evidentemente no estaban dispuestos a decirle Señor a nadie que no fuese sino el Señor Jesucristo. Entonces la gente le decía a todos los cristianos, pero pues ¿qué haces? O sea, es un segundo de tu vida. Vas, lo dices aunque sea de dientes para afuera, sí, César es el Señor, con los dedos cruzados, ¿no? Pero los cristianos dijeron, no podemos hacer eso. Eso sería negar el nombre de Cristo. Y Antipas fue uno de esos que murió. Pero el ejemplo de Antipas no descorazonó a la iglesia. Jesús le dice, sí, ni aún en el tiempo en que Antipas fue muerto, ustedes decidieron negar mi nombre. Retienen mi nombre, no han negado mi fe. O sea, conozco sus obras, viven en un lugar difícil, no han negado mi nombre, no han negado mi fe.
Verso 14, ¿con qué palabra empieza? Pero, o sea, todo eso está bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes unas cosas que están mal. En el versículo 14 dice, tienes ahí. No dice, tuviste ahí. Menos mal que ya no están. No. Los tienes ahí. Están ahí. ¿Quiénes? No son todos. No es toda la iglesia culpable. Pero ahí están los que, dice, retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? No tenemos mucho tiempo para revisarlo, pero puedes leer en tu casa. Está en el capítulo, en Números, versículo 31. Está la conclusión de toda la historia, desde el 22 me parece que empieza todo. Balaam era un profeta que era conocido porque era un profeta de verdad, no era un charlatán. Balac era el rey de los moabitas, y los moabitas no dejaron al pueblo de Israel pasar por su territorio. Dijeron, estos cuando pasen van a comer de lo nuestro, van a ser un problema, no, que no pasen por acá. Y los atacaron por la retaguardia. Pero Balac, además, cuando ve al pueblo de Israel, dice, son demasiado numerosos, necesitamos hacer algo para que no sean un peligro para nuestra nación. Y eso que el pueblo de Israel nomás iba a pasar, estaba rumbo a la tierra prometida en el desierto. Entonces Balac lo que dice es, voy a conseguirme a Balaam para que los maldiga, porque al que Balaam maldice queda maldito, porque era un profeta de verdad. Entonces va con Balaam y le ofrece, te voy a pagar una buena lana si vienes y maldices al pueblo de Israel. Balaam hace lo correcto y le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo ves? ¿Es una buena oportunidad de negocio? Tengo que ir y maldecir al pueblo. Y ya. Y Dios le dice a Balaam con toda claridad, no vayas. Balaam viene con Balac y le dice, híjole, ¿qué crees? No se va a poder. No se puede. Dios dice que no. Entonces Balac, seguramente pensando que es una forma, una estrategia de negocio, le dice, ok, te ofrezco el doble, te ofrezco más dinero. Y Balaam ya tenía la respuesta de Dios. ¿Tú crees que Dios va a cambiar de opinión? Pero Balaam lo que dice es, déjame preguntarle al Señor. Entonces va con el Señor, ¿cómo ves, Señor? Es que con una lanita extra. Y al final Dios le dice, ok, haz lo que quieras. Entonces Balaam se sube en su burro y está yendo a maldecir al pueblo de Israel. Pero camino, mientras está en el burro ve un ángel que está con una espada desenfundada, dispuesto a matar al profeta por rebelde. Y el burro pues se hace a un lado y golpea la pierna de Balaam contra unos arbustos. Luego más allá vuelve a hacer lo mismo contra un muro y así. Entonces Balaam, como no ve al ángel, el burro tiene más visión que el profeta, le pega al burro varias veces hasta que el burro se da la vuelta y le dice, ¿qué onda? O sea, te estoy salvando la vida y ya van 3 veces que me estás golpeando. Bueno, no sé si hizo así, porque un burro no tiene dedos, pero nos muestra que su burra no solo hablaba, sino que sabía contar, ¿no? Y Dios le dice a Balaam, estás actuando peor que este animal, pero pues haz lo que quieras. Entonces Balaam continúa su camino y desde un monte intenta maldecir al pueblo en varias ocasiones y no puede. Cada que intentaba salían bendiciones. Entonces Balac le dice a Balaam, oye, pues te traje para que los maldijeras y aquí los has bendecido 3 veces. Y unas bendiciones además padrísimas, incluso hay una visión del Mesías ahí. Entonces Balaam le dice, ¿sabes qué? No voy a poder. No se dejan. Pero, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecirlos, pero te puedo decir cómo hacer que ellos traigan maldición sobre sus vidas.
haz un desfile de las muchachas más bonitas que tengas, de las moabitas más bonitas que tengas, y las haces desfilar delante del pueblo, y ellos van a ser tentados, van a caer en pecado y van a traer maldición sobre sí mismos. ¿Y cómo qué? Hacen eso y el Señor trae una peste porque empiezan no solamente a tener relaciones sexuales con las moabitas, sino además a adorar, porque la adoración a los dioses moabitas eran eminentemente sexuales, y están ahí adorando a dioses. Incluso tienen como una tienda, una especie de templo, digamos, dentro del campamento, donde mientras todos los ancianos están reunidos porque la peste ha matado a más de 24,000 personas, uno viene con una moabita y se mete al templo. Y eso es lo que dice. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Bueno, nos dice ahí, enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y hay gente dentro de la iglesia que está enseñando a poner tropiezo a los otros. Y está empezando a decir, ¿qué tiene? Pues, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Y está estableciendo una doctrina dentro de la iglesia contraria a la sana doctrina del Señor. Y ahí están. No solo ponía tropiezo a los hijos de Israel, que es falta de amor al prójimo, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia está llena del mundo. Se parece, no vas a creerlo, pero yo conozco una persona en Bolivia, que es donde yo nací y a veces vamos de visita, un amigo que me decía, pues es que aquí hay un profeta que está diciendo que eso de lo del yugo desigual es una mala interpretación y que realmente no es, pues no, que sí se puede tener novia y todo, así no pasa nada. Y yo nada más lo miraba y decía, pero a ver, ¿en qué idioma lees tu Biblia? O sea, ¿de dónde sacas todas esas cosas? Está súper claro cuando Pablo establece, cuando desde el principio Dios ha establecido la santidad, y está muy claro en la experiencia. Pero hay eso. Es una iglesia que está queriendo estar demasiado cerca del mundo. El mundo se ha metido a la iglesia. En vez de ser luz al mundo, la oscuridad ha entrado a la iglesia. Además dice, verso 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? No está muy claro, lo vimos la semana pasada, pero los nicolaitas podrían ser dos cosas. Uno, los discípulos de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Nicolás era uno de los 7 diáconos, y cuentan algunos padres de la iglesia que algunos seguidores de Nicolás torcieron el mensaje de Nicolás, lo malinterpretaron y entonces introdujeron una doctrina en la que se permitía tener muchas esposas e incluso se permitía el intercambio de esposas. Y algunos piensan que es eso la doctrina de los nicolaitas. Hay testimonios de los padres de la iglesia al respecto. Otros piensan que nicolaita viene de 2 palabras, Niké y Laos, que es Niké es vencer o conquistar y Laos es pueblo. Y hablaba, decíamos la semana pasada, de una clase, una casta que está enseñoreándose del resto. Es como decir el nacimiento de el clero y el laico. Y que entonces, por ser clero, yo tengo más poder sobre ti y más no más por el puesto. Es una especie se empezaron a hacer rangos. ¿Qué es lo que creemos el día de hoy? Creemos que en el cuerpo existen funciones en el cuerpo de Cristo. Una de las funciones es ser pastor, pero no quiere decir que eres mejor que cualquier otra persona. Todos estamos llamados a la santidad, no solo el pastor. No, híjole, yo no quiero ser pastor porque entonces sí hay que ser santo. No, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la oración. Todos estamos llamados a la predicación y al estudio de la palabra. Esto es un llamado general. Pero dentro de todos, Dios pone a algunos como pastores, líderes, evangelistas, y simplemente son funciones dentro del cuerpo. No es un escalafón de rangos. Pero parece que en esa época existía eso. Lo que sí nos queda claro es que en el capítulo 2, al principio, la iglesia de Éfeso dice que aborrecía
las obras de los nicolaítas. Versículo 6, aborreces las obras de los nicolaítas. Eso te acuerdas que decíamos que era al principio, el año 50 al 100. Ya para el año 300 y cacho, las obras de los nicolaítas se habían convertido en doctrina. ¿Y sabes qué? Nunca es el camino correcto. Esto está al revés. Las obras no se tienen que convertir en doctrina, sino que la doctrina se debe convertir en obras. O sea, nosotros, por ejemplo, la ofrenda. La ofrenda nosotros la recogemos al principio de la reunión por una sencilla razón. No queremos que la gente, después de escuchar el mensaje, se distraiga con otra cosa. Queremos que el mensaje sea lo último que te llevas en tu corazón y te vayas con eso a meditar a tu casa. Ahora, eso es una obra, no es una doctrina. No quiere decir que entonces cualquiera que lo hace mal es... No, simplemente es un estilo. Hay iglesias que lo hacen al final. Está bien, no pasa absolutamente nada. Es una cuestión de estilo. Pero no podemos hacer doctrina de una obra. Lo que sí estamos llamados es hacer obras de la doctrina que hemos aprendido. Y estos nicolaítas surgieron al revés. Las obras convirtieron en doctrina. Verso 16. Por tanto, esta iglesia que está mezclada con el mundo, ¿te acuerdas que te dije matrimonio torcido? Está casada con el Estado, está casada con el mundo, hay una mezcla ahí rara. Le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, yo voy a traer la verdad. Y la verdad va a dividir y va a cortar. Muchas veces queremos, la idea del mundo de paz es tolerémonos, seamos buenitos, como hermanitos. El Señor Jesús es bueno, no es bonito. El Señor Jesús trajo espada. Hay quien está con Él y hay quien está contra Él. Si hay verdad, todo lo que no es verdad, ¿qué es? Mentira. Así de sencillo. No puedes mezclarlo. Y esta iglesia necesitaba dar un paso y comprometerse con el Señor. Dejar de estar comprometido con el mundo. Entonces dice, voy a traer la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y en este contexto, ¿qué será vencer? Pues soltar todas estas cosas que son del mundo, consagrarse al único Señor que hay. Le dice, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? No sé si tú recuerdas, el maná caía cada día temprano por la mañana, pero no se podía almacenar. Si tú guardabas para el día siguiente, eso se echaba a perder. Entonces tenías que comerlo del día nada más, excepto en sábados, que sí, el viernes en la noche, digamos, un día antes del sábado, caía el doble para que te pudiera durar, porque el sábado no había que hacer ningún trabajo. Solo hubo un tipo de maná que no se echó a perder, el que recogieron en una pequeña jarrita y lo guardaron dentro del arca. Dios le dijo a Moisés, recoge un poco de maná, mételo en una urna, mételo dentro del arca. Ese maná no se pudrió. Y es el maná escondido, está dentro del arca. Ahora Jesús dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El maná que comieron era un maná, era comida. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿A qué voy? Tú y yo comemos y correteamos el maná que cada día pasa y come y queremos atesorar y se pudre y salimos. Pero Dios dice, en vez de querer saciarte con las cosas del mundo, si tú sueltas todo eso, yo te voy a dar el pan que no se pudre. El maná escondido. El Señor Jesús, en un sentido, está escondido en el cielo. Fue recibido en los cielos hasta el cumplimiento de los tiempos, de donde vendrá por su iglesia. Si tú vences y sueltas las cosas que te seducen, que parece que te sacian, pero que en realidad se pudren. Si tú sueltas eso, el Señor te va a dar a sí mismo y te va a saciar por completo. Él le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que beba de este pozo va a volver a tener sed, no importa lo que sea. En segundo lugar, dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita podría significar una declaración de inocencia. En los juicios, cuando los jueces estaban ante el juzgado,
Para decir que era culpable ponían una piedra negra, para decir que era inocente ponían una piedra blanca. Y el Señor Jesús podría estar diciendo, te voy a declarar inocente, blanco, como si no hubieras pecado. Por otro lado, algunos piensan que esto es semejante a una tésera. Una tésera era como una tablilla, a veces con figurita de animales y todo, en la que se ponían como contraseñas o secretos. Entonces, un soldado romano podía, por algún cargo que tuviera, se le daba una tésera para que pudiera entrar al palacio libremente. Entonces, era como un pase, ¿no? Presentaba eso y con eso entraba y salía. Entonces es como que Dios dijera, si tú vences, vas a poder entrar en mi reino, te voy a dar una tésera, te voy a dar un pase libre a mi presencia todos los días, sin restricciones. Y el nombre nuevo en la Biblia, el nombre representa no solo el apelativo, cómo te llamas, sino tiene que ver con tu esencia. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús, no es decir en el nombre de Jesús, amén, sino es pedir algo en la naturaleza de Cristo. ¿Cristo lo hubiera pedido? Sí. Ok, entonces pedir en el nombre de Cristo. Si tú le pides algo que no hubiera pedido Cristo, aunque digas en el nombre de Cristo, no está yendo en su naturaleza. Entonces cuando Jesús dice te voy a dar un nombre nuevo, no es solo que te va a cambiar el nombre, sino que vas a tener una nueva naturaleza, es una nueva identidad, eres una nueva persona. Y sabes, eso es lo bonito. Solo lo conoce el Señor y solo lo conoces tú. Es algo tan íntimo, es algo tan personal, que es algo que Dios quiere compartir solo contigo. No sé si conoces gente importante. Si conoces gente importante que te da un secreto, te sientes, híjole, o sea, es un secreto que tenemos solamente él y yo. Bueno, el Señor de toda la tierra, el Dios de toda la creación dice, quiero tener un secreto contigo. Quiero que mi intimidad contigo sea tan profunda que tengamos esto, que nadie en toda la creación tiene ni sabe. Solamente este es nuestro secreto, esto es entre tú y yo. Entonces, ¿con quién te quieres casar? ¿Con el mundo? ¿Con el Señor? Y no se pueden los dos. No se pueden las dos cosas. Si el día de hoy tú dices, la verdad es que estoy lleno del mundo. Estoy viviendo como, sí, retengo su nombre. Digo que soy cristiano. Pero vivo en inmoralidad. Vivo poniendo tropiezo a los demás. Vivo en la necedad de Balaam. Vivo sin amor por el prójimo. Amo la recompensa más que al Señor. Porque Balaam no odiaba a Dios. No era un anticristo. Nomás amaba la recompensa más que al Señor. Verso 18. Y no creo que alcancemos a ver las 7 iglesias, pero por lo menos vamos a terminar el capítulo 2. Dice, él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira, ¿qué quiere decir Tiatira? Sacrificio continuo. Y aquí quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso, porque esta iglesia, la iglesia de Tiatira, representa el período que abarca entre el 600 y el 1500. Y estamos hablando básicamente de la época predominante de la iglesia católica, ¿no? Ahora, antes de que, si tú eres católico, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de Sardis, que es la iglesia protestante. Y de la iglesia de Sardis, el Señor Jesús no tiene nada nuevo, nada bueno que decir. ¿Okay? Entonces, si tú eres católico, antes de que te saques de onda de las reprensiones que va a dar, acuérdate, la próxima semana está peor a la iglesia protestante, ¿no? Entonces, a esta iglesia Jesús se presenta diciéndole el Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Porque gran parte de la doctrina católica es que Jesús es el hijo de María. Pero Jesús se presenta como el Hijo de Dios, que es algo... Isaías dice, ¿te acuerdas? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué? Padre eterno. Para que un padre sea eterno, ¿qué tiene que haber? Un hijo eterno.
Porque si el padre tuvo un hijo a partir de cierto año, no fue eterno. Puede ser un padre muy antiguo, pero no es eterno. Para que un padre sea eterno, el hijo debe ser eterno. Y acuérdate, eterno no es muy viejo. Muy viejo, estamos todavía en el plano del tiempo. Eterno es que no tiene referencia con el tiempo. Es como que yo te dijera, dame 1 metro de agua. No se puede, o sea, no hay forma de poner 1 metro de agua. Exacto, bueno, la eternidad y el tiempo no pueden medirse. La eternidad está más allá del tiempo. El tiempo comenzó a existir en algún momento. Bueno, antes de que existiera el tiempo, o sea, en un tiempo sin tiempo, eso es la eternidad. Eso es la eternidad. Entonces, Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que puede ver y purificar todas las cosas, y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia siempre es juicio. Dice esto, verso 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y sabes, la Iglesia Católica en verdad ha hecho una gran cantidad de obras buenas. Yo no soy católico, la verdad nunca fui católico. Nominalmente sí, pero nunca ejercí, digamos, ¿no? Pero sí me gustaba leer de historia, y la verdad es que la Iglesia Católica ha aportado muchísimas cosas. O sea, las universidades, ¿dónde surgieron? En la iglesia. Orfanatos, ¿quiénes crees que fueron los primeros orfanatos? ¿No? Asilos de ancianos. El día de hoy, ¿cuántas organizaciones católicas hay que hacen y hacen y hacen? Y algunos van a decir, sí, pero también hay pederastas. Ajá, hay pederastas en los católicos, en los mormones, en los cristianos, en los testigos de Jehová, en los ateos. O sea, no me digas que es un tema de la Iglesia Católica. Y las obras de la Iglesia Católica, dice Dios, si tienes un problema con eso, no es conmigo, que son mayores las postreras que las primeras. Pero, aquí está el gran pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Obviamente Jezabel no es la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jezabel del Antiguo Testamento tiene muchos años muerta. Pero Jezabel, la esposa del rey, Jezabel, esta mujer era una mujer perversa, fue la que introdujo el culto a Baal, del que hablábamos hace un rato. Fue la que, pues te acuerdas, tenía un montón de profetas de Baal, y cuando Elías los mata a todos, ella es la que dice, voy a matar a Elías. O sea, Jezabel era una mujer terrible. Y no solo eso, sino, ¿te acuerdas lo que pasó con la viña de Nabot? Que mandó pues, cobardemente a matar a Nabot para darle a su esposo la viña que quería. O sea, una mujer materialista, una mujer idólatra, perversa, inmoral, sacerdotisa de Baal, por tanto prostituta. Es decir, digamos que es el mayor ejemplo de la perversión que puede haber en una mujer, en una persona, en los personajes de los reyes del Antiguo Testamento. Bueno, ahora imagínate a esa, ahora está dentro de la iglesia. Es como decirle a alguien, tienes un Hitler, ¿no? O sea, no es Jezabel, pero es lo mismo. Se dice, profetiza y enseña y seduce a los siervos de Dios. Y yo creo que esta es la representación de quiero hacer una distinción, no de María, la María bíblica, sino de este ídolo que la Iglesia Católica ha hecho de María. María, la bíblica, la mujer que vamos a encontrar en el cielo, es una mujer que cuando viene el ángel, lo que ella dice es mi Salvador, y reconoce que necesita un Salvador. Esa María es una María que va a estar en el cielo, que las palabras que tenemos registradas son, hagan lo que Jesús pide,
cuando dijeron, eso es lo último que hay registrado de ella. Hagan lo que Jesús pide. Entonces, esa es una María. La otra es este ídolo que se ha formado, que dentro de la doctrina católica es incluso corredentora de Cristo. Está a la par de Cristo en la doctrina católica. Y creo que eso es una deshonra a María bíblica. Entonces dice, esa mujer enseña y seduce a mis siervos a fornicar, y a fornicar no necesariamente está hablando de un asunto físico, sino idólatra. Acuérdate que la fornicación en la Biblia también es idolatría. A comer cosas sacrificadas a ídolos, idolatría. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta es la primera mención de una gran tribulación. De todas las iglesias que hemos visto, esta es distinta y lo vamos a ver en un momentito. ¿Por qué? Porque a esta le está diciendo, vas a pasar la gran tribulación si no te arrepientes. Las otras iglesias ya no existen el día de hoy. O sea, la iglesia del primer siglo, pues quedó en el primer siglo. La iglesia perseguida no existe. Es decir, hay zonas de persecución, incluso en México. Pero la iglesia como tal no está perseguida. En muchos casos no está. De hecho, la iglesia católica tiene un estado, ¿no? Entonces, la iglesia perseguida no está, la iglesia imperial tampoco está. Pero la iglesia católica, y de aquí en adelante todas las que veamos, están presentes el día de hoy y estarán presentes en el momento del rapto. Y a esta iglesia le dice, si tú no te arrepientes, te vas a quedar y vas a vivir la gran tribulación. O sea que algunos de la iglesia católica van a ser llevados en el rapto. Yo creo que sí. Pero Iber, hay gente de los católicos que es idólatra, hay gente de los cristianos que es idólatra. Yo no creo que la idolatría sea el principal problema de la iglesia católica, sino lo que vamos a ver. A vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Retened hasta que yo venga. Lo que tienes, ¿qué tienes? Esta fe que no ha negado, estas obras de amor y servicio, que es la expresión de amor. Reténlo hasta que yo venga. Esta es la primera mención de Cristo regresando, y se la hace a esta iglesia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo creo que ahí está la clave de la falla en la iglesia católica. La falla principal, yo creo, de la iglesia católica es creer que los buenos van al cielo y que por obras vas a ir al cielo. Tienes que confesarte, cumplir los sacramentos, hacer esto, y vas a poder ir al cielo. Esa es la diferencia fundamental entre la iglesia católica y la iglesia protestante. La iglesia protestante ha abrazado la salvación por gracia por medio de la fe. Porque como te digo, idólatras hay en uno y en otro. Unos adoran un muñequito de yeso, otros adoran una Sor Juana, no sé qué hay en el billete de 500, un Diego Rivera. También tienen sus imágenes que adoran. Otros adoran artistas, ¿no? Entonces no es la idolatría. El problema fundamental es esto. Y Jesús les dice, guarda mis obras. Date cuenta, se trata de lo que yo he hecho. Y el que lo haga, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Estarán conmigo en el milenio, gobernando. Y las naciones, dice, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. O sea, otra vez, Jesús dice, me voy a dar a ti. Y fíjate, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora esa frase pasó al final. ¿Por qué? No sé. Pero de aquí en adelante va a estar siempre al final, lo que nos muestra que estas 4 iglesias son distintas de las 3 anteriores. Yo creo que es porque estas 4 estarán presentes en el momento del rapto. ¿Qué sigue? Pues sigue la iglesia de Sardis, que veremos la próxima semana, y las cosas no van a ir mejorando en la historia de la iglesia. Pero sí,
Cada uno de nosotros tiene oído. Y cada uno de nosotros puede estar en alguna de estas situaciones. A lo mejor tú dices, pues yo no estoy cayendo en idolatría, ni fornicación, ni nada. Tampoco estoy siendo perseguido, pero tal vez no estás en tu primer amor. Y Dios quiere que estés en tu primer amor. Si tú estás viviendo persecución, Dios quiere decirte, yo estoy ahí. Soy el primero y el postrero. Yo llegué antes y me voy después. Como dice el Salmo, Él nos pastoreará más allá de la muerte. O a lo mejor tú estás en este anhelo de poder. Y estás buscando poder y dinero y quieres tener eso. Y Dios dice, renuncia a eso y ¿sabes qué? Te voy a dar el maná escondido. Y vas a hacer todo lo que estás anhelando. Entonces, cada uno de nosotros puede estar ahí, en una de estas. Si Dios te dijo algo ahí, no lo deseches. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu bondad nos permites venir delante de ti y nos miras, Señor. Y aún a estas iglesias, tú no les desechas, sino les llamas al arrepentimiento para estar contigo. Porque tú anhelas a tu iglesia, a tus santos, a tus hijos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que no hagamos oídos sordos si es que nos estás hablando, nos estás llamando al arrepentimiento, nos estás llamando a una comunión más cercana contigo. Que podamos ponerla por obra y que así tú seas verdaderamente glorificado. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.